Les voy a pedir que por favor me acompañen a Génesis capítulo 34. Los que tienen teléfono, hermanos, los que están viendo la Biblia desde el teléfono, la versión que yo estoy leyendo y que voy a estar ocupando en la lectura y en la enseñanza va a ser la Biblia de las Américas, ¿ya? Por si encuentra alguna discrepancia, es porque estoy usando esa versión. Así que los que tienen teléfono la pueden poner ahí porque está disponible. Cuando lo encuentre me dice amén para que leamos. ¿Todos? ¿Sí? Bien. Dice así la palabra del Señor. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó a Siquem que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaran. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo. Y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Enlazaos con nosotros en matrimonios, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros. Así moraréis con nosotros y la tierra estará a vuestra disposición. Habitad y comerciad y adquirid propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante vuestros ojos, os daré lo que me digáis. Pedidme cuánta dote y presentes queráis, y os daré conforme a lo que me digáis, pero dadme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor, y les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos, si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros varones. Entonces sí os daremos nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis y no os circuncidáis, entonces tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven pues no tardó en hacerlo, porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los hombres de la ciudad diciendo: estos hombres están en paz con nosotros. Dejadles pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque ved, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Mas solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre vosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto, y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad, y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad,
porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo, y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: ¿había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera? Amén. Este, hermanos, es uno de los textos difíciles de poder interpretar y de poder leer. Es un relato de una serie de acontecimientos que ocurrieron en un momento específico de la historia de la familia de Jacob, y tiene varias cosas que son muy llamativas respecto a lo que está diciendo este pasaje y al motivo por el cual Moisés quiso, dirigido por Dios sin duda, dejar registro de eso. Porque este registro se dejó con un propósito para sus primeros oyentes. Acuérdense, esa generación que estaba en el desierto a punto de entrar a la tierra prometida, ¿no? Si les diera una introducción para poder aterrizar este tema a nosotros, sería la siguiente. Cuando nosotros vemos la vida y pensamos en lo que significa vivir, muchas veces pensamos en las cosas buenas que trae la vida, en los momentos que disfrutamos, en las personas con las que compartimos y lo lindo que es la vida, ¿o no? Hacemos planes, nos proyectamos respecto a lo que queremos, a lo que deseamos, a dónde nos gustaría estar, lo que queremos que nuestros hijos lleguen a ser, y trazamos líneas para vivir nuestras vidas. Pero la verdad, hermanos míos, es que la vida del ser humano no está ajena a la tragedia. Y es natural, por causa de la caída, que haya sufrimiento, dolor e incertidumbre en la vida de todos los seres humanos. Génesis 34 se encuentra justo después de un momento en el que vemos a este Jacob y su familia pasar de ser un engañador a ser un hombre que comienza a hacer las cosas según lo que Dios determina, ¿o no? ¿No habíamos visto cómo se había determinado a reconciliarse con su hermano? ¿Cómo se había humillado y se había sometido al rol que le correspondía como el segundo hermano? Y vemos que Jacob comenzaba a crecer en su vida espiritual, cuando de repente, de la nada y en un versículo, Moisés nos deja testimonio de que la hija de este hombre fue tomada a la fuerza y fue abusada sexualmente. La Biblia lo dice claramente, ella fue violada. Y vemos que de la nada, cuando la historia parecía ir en ascenso ahora espiritualmente hablando, ocurre esta tragedia en la familia de Jacob. Y es interesante porque esta tragedia, puesta en este capítulo, hace resaltar lo que había realmente en los corazones de esta familia. Hermanos, cuando nosotros estamos bien, todos somos espirituales, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando la economía marcha bien, cuando el matrimonio está bien, cuando los hijos son obedientes, todos estamos bien, ¿o no? Pero ¿qué pasa cuando la tragedia viene a nuestras vidas? Cuando viene enfermedad, dolor o sufrimiento o muerte o angustia, ahí se revela dónde está nuestra fe y quiénes somos nosotros. Un mismo episodio trágico puede acercar a alguien a Dios en humillación o puede endurecer su corazón. Y fíjense que Génesis 34 nos va a mostrar a través de sus palabras de manera muy peculiar lo que ocurre con Jacob, con Dina, con estos hombres del pueblo, ¿cierto? Y con estos dos hombres que son mencionados, hermanos de Dina, Simeón y Leví. Si pudiéramos hacer una lista de las personas que salen en este relato, tenemos a Siquem, ¿cierto?, que es el victimario, es el abusador. Tenemos a Dina, que es la víctima. Tenemos a los hermanos Simeón y Leví, que pasan a ser los victimarios también, aquellos que cobran venganza. Tenemos al resto de los hermanos como aquellos que son los aprovechadores de la historia.
y tenemos a Jacob como la víctima, no víctima, y lo voy a decir por qué al final. Jacob aparece como la víctima, igual que el meme. Y les voy a mostrar por qué a través del relato. Es peculiar en este capítulo y es muy llamativo que en todo el capítulo no se menciona en ningún momento a Dios. No se eleva ninguna oración, no hay ningún clamor a Dios, no hay ninguna solicitud de ayuda, de auxilio, ni hay ninguna forma en que Dios sea considerado en este capítulo, y eso es llamativo. Pero sí nos está mostrando de nuevo las reacciones de esta gente. El título de la enseñanza se llama La necesidad de un redentor. Y dividí la enseñanza, hermanos, para que usted lo tenga claro mientras vamos recorriendo, en 3 puntos principales. Primero, un terrible acontecimiento que nos va a relatar lo que ocurrió, los hechos. Tenemos un segundo punto que nos va a mostrar la respuesta de todas las personas que están involucradas en la historia, cómo cada uno de ellos respondió a lo que ocurrió. Y un tercer punto que hace honor al título de la enseñanza, que nos muestra cómo esta historia nos impulsa a ver la necesidad de alguien que redimiese a este pueblo y a este tipo de personas. Vamos con el punto 1. Desde los versículos 1 al 7 se nos detalla cómo en un día cualquiera, en lo que pareciera ser una continuación de la historia, recuerden ustedes que al final del capítulo 33 se nos dice que Jacob y su familia habían llegado a Canaán, se habían dirigido a Siquem y habían comprado ahí un terreno de tierra para establecerse, ¿se acuerdan, no? En un día cualquiera aparece entonces este relato, y en el versículo 1 que dice: y salió Dina, la hija de Lea, a quien ésta había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Un paseo normal, un paseo común y corriente, algo que parece solamente un dato común de la historia. Pero como dice el famoso comunicador, nada hacía presagiar lo que ese día iba a acontecer. Nadie se imaginaba que en un día común y corriente, hermanos, iba a ocurrir esta tragedia. Y eso es algo muy particular y digno de ver, hermanos. Porque fíjense que cuando vienen los momentos difíciles y las tragedias a nuestra vida, generalmente no nos avisan, ¿no? ¿Sí? Las tragedias en nuestra vida suelen aparecer de un momento para otro. Los accidentes, la aparición de alguna enfermedad, que de repente haya salido a la luz algún engaño matrimonial. Todas esas tragedias, hermano, suelen aparecer en la vida del hombre de un momento a otro. ¿Y por qué es interesante hacer este pequeño paréntesis? Porque lo primero que tenemos que ver es que la vida es realmente impredecible para nosotros. No hay forma en que nosotros podamos tener una bolita de cristal y podamos mirar al futuro y decir: esto es lo que va a pasar, esto es lo que vamos a hacer. Proverbios 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Hermanos, y nosotros lo hemos vivido en carne propia. Hay cosas que cambian de un momento a otro, ¿o no? ¿Se acuerda cómo fue el inicio de la pandemia? Hoy apareció un virus raro, qué loco, parece que está creciendo, y de repente cierran, ¿cierto?, las ciudades, todo a cuarentena, y nuestra vida cambió de un momento a otro durante años, hermano mío. Fíjese que tenemos que aprender a mirar la vida con una perspectiva que nos haga depender de Dios y dejar de querer tener el control en todas las situaciones. Porque la vida, hermanos míos, es imposible que nosotros la controlemos. Hacemos planes y nos proyectamos. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces está Dios en medio de esos planes? ¿Cuántas veces realmente Dios está en medio de las cosas que nosotros proyectamos para hacer? O de las cosas que nosotros queremos que nuestra familia o nuestros hijos sean. Pero debemos estar preparados, porque todos en la vida hemos de enfrentar dificultades, en mayor o en menor medida. Y esta historia es un claro testimonio de eso. Imagínense lo que significa, hermano.
Algunos teólogos dicen que claramente no hay suficiente evidencia, pero algunos teólogos afirman que Dina era una jovencita, una niña. Y uno se puede hacer varios cuestionamientos de qué pasó y cómo llegó a estar en esa situación. Pero lo que describe claramente la Biblia es que vino alguien que tenía poder, la tomó y abusó de ella. Eso es lo que se nos relata. Y esto es importante mirarlo y hacer el énfasis, porque todo lo que viene a continuación, en Génesis 34, las decisiones, los hechos, las disputas, las palabras y las resoluciones, todo nace como fruto de lo que muestran los primeros 2 versículos, del abuso que tuvo o que sufrió Dina. Si nosotros miramos a Siquem y su pueblo, vamos a poder entender algo del contexto. Y entender este contexto es importante para que nosotros sepamos por qué rayos Moisés quiso dejar este relato ahí. Recuérdense que esto es muy importante cuando nosotros interpretamos la Biblia. ¿A quién le estaba escribiendo Moisés? ¿Para quién estaba dejando él testimonio de lo que sale aquí en Génesis 34? Hermanos míos, los más viejitos que estudiaron todo número y se saben al pie de la letra lo que pasó en el desierto. ¿Para quién dejó Moisés testimonio? ¿Para quién? Es participativo, hoy día es participativo. ¿Para quién? ¿Para qué pueblo? Para el pueblo de Israel, ¿cuándo? Cuando estaba en el desierto, a punto de entrar a la tierra prometida. Y eso, hermanos, no es un dato simplemente histórico, es un dato importante porque nos habla del propósito por el cual Moisés quiso dejar registro de esto. Entonces, en medio, para discernir ese propósito, miremos quién era Siquem y su pueblo. La descripción que nos hace la Biblia de Siquem primero es que era un hombre pasional. Se nos describe como un hombre pasional. Porque primero, cuando vio a Dina, no soportó el no tenerla. Así que usó de su autoridad, la tomó y la violó. Eso es lo que dice la Biblia. Un hombre temperamental, pasional. Y la Biblia resalta esta idea, mostrándonos después que una vez que había abusado de ella, vino y ahora se enamoró. Y el que usó su fuerza para abusar de una mujer, ahora se levanta como el hombre enamorado, que le hablaba tiernamente, dice la Biblia, que su alma se había prendido, se había enganchado, como dicen, ¿cierto?, de ella. Él estaba enamorado. Y esa descripción de él es muy importante para lo que viene, porque es un hombre pasional. También se nos describe al padre de Siquem, Hamor. ¿Cómo se nos describe? Desde el versículo 8 dice: pero Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer, enlazaos con nosotros en matrimonio, danos vuestra hija y tomad las nuestras para vosotros y moraréis con nosotros, la tierra va a estar dispuesta, hay comercio, establezcanse acá. Se nos muestra a este padre como un hombre que va a abogar por su hijo. Yo no sé si a usted le llama la atención, si alguno de ustedes leyó antes Génesis 34, pero ¿no le llama a nadie la atención que el texto no muestra en ningún lugar una reprensión del padre a Siquem? ¿No le llama la atención eso? No hay ninguna reprensión. Este hombre había venido, había tomado por la fuerza a una mujer y había abusado de ella. Pero en vez de venir y reprender a su hijo y de exhortarlo por lo que había hecho, porque claramente era grave y era un pecado, él le presta ropa. Es como esos papás, ¿cierto?, que dicen: no, mi hijo es tan bueno, mi hijo le pegó a alguien en el colegio. No, usted está equivocada, profesora. Mi hijo jamás haría eso. ¿Conoce esos tipos de papás o no? ¿Cierto? Si alguien se siente identificado, hermano, estaba divinamente planeado. Hamor viene y dice: es que mi hijo está tan enamorado de Dina. Uy, si Dina se casa con Siquem, le daremos todas las cosas que ustedes quieran. Nuestra tierra va a ser de ustedes, ustedes van a poder comerciar, se van a establecer. ¿Qué quieren? ¿Regalos? ¿Quieren una dote? Pídanme lo que quieren y yo se los voy a dar. Ese es el ejemplo de padre responsable que es Hamor. ¿Y esto nos lleva a qué? Nos lleva a mirar el pueblo
que era Siquem. Ellos eran uno de los pueblos que Dios había determinado raer de la tierra de Canaán. Y miren lo que dice acá. Una vez que Siquem le va a pedir a su padre Hamor que le consiga a esta mujer después de haberla violado, el padre va, hace todos los movimientos que puede para tratar de convencer a Jacob y su hermano de que le den a Dina, y les dicen, bueno, circuncídense y se las vamos a dar. Y ellos entonces se movilizan y van delante de todo el pueblo y comienzan a pregonar a la puerta: oye, esta gente que llegó va a vivir con nosotros, vamos a tener sus tierras, sus ganados, vamos a tener sus hijas, ellos van a morar con nosotros, solo tenemos que circuncidarnos. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿Sí? Fíjese que la Biblia menciona en el versículo 19, hablando de Siquem, que era el más respetado de toda la casa de su padre. No sé si usted capta cómo el pueblo miraba a Siquem y a su padre. Iba a decir ese dicho, dime con quién andas y te diré quién eres, pero mejor ocupemos la Biblia, porque la Biblia dice: el que se junta con los necios será quebrantado, ¿cierto? Y fíjense que esto nos muestra de alguna manera quién era este pueblo. Si Siquem, siendo así, y Hamor, su padre, siendo como la Biblia nos lo narra, eran respaldados, escuchados y validados por el pueblo, yo creo que podemos inferir claramente que el pueblo era del mismo calibre que ellos. O sea, poco les importó que hubiera un abuso sexual, poco les importó que tomara a la fuerza a una mujer extranjera y la usaran para sus propósitos. Ese era el calibre del pueblo que estaba ahí en Siquem. Y esto nos debe hacer recordar que había dicho Dios con antelación. En Génesis 28:1 dice: así que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ya lo había advertido. Después en Génesis 15:16 tenemos que dice: y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la iniquidad del amorreo. Esto es cuando Abraham estaba dando su vuelta antes de llegar ahí, antes de que Dios sacara a esta gente. Y en Levítico se nos confirma diciendo: no os contaminéis en ninguna de estas cosas, porque en todas estas cosas se han contaminado las naciones que yo expulso delante de vosotros, y la tierra ha sido contaminada, y yo castigo su iniquidad, y la tierra vomita a sus habitantes. Esto es importante, porque esta descripción nos está mostrando quién era este pueblo, y esto es muy relevante para los israelitas que estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Ellos estaban leyendo estas palabras y se estaban dando cuenta qué clase de gente era la que habitaba ahí. No solo aquella informada por los espías, ¿cierto? Aquellos hombres gigantes en ciudades amuralladas, en una tierra fértil, sino el calibre ético o moral del pueblo que habitaba allí. Por eso Moisés lo pone y le da mayor urgencia a que el pueblo tome en serio la necesidad de no contaminarse y no mezclarse con la gente que vivía allí. ¿Se entiende? Excelente. Pudiéramos nosotros pensar hoy día y tener cuidado con la forma en cómo hoy día nosotros coqueteamos con el mundo. Y no quiero ser legalista con esto, pero fíjense que hay una diferencia entre habitar junto a y hacer como ellos. Porque la Biblia claramente nos habla de que nosotros vivimos en el mundo y nos movemos y negociamos y establecemos nuestra vida acá. Pero la Biblia no nos manda a ser como el mundo, ¿sí? Por lo tanto, ojo en cómo nuestros corazones se están involucrando con el mundo. A veces tenemos poca claridad respecto a esa línea delgadita que divide lo que es nuestro compañerismo o amistad con el mundo a respecto la validación que hay en el mundo. He escuchado muchas veces gente que dice: uy, pero si hay gente tan buena en el mundo, mira esta persona acá o mira esta acá, qué ejemplo de persona es, mira cómo entregan su riqueza o cómo son bondadosos, mira los colegios que levantan, mira si el mundo también es capaz de amar. Pero no tenemos que mezclar las cosas, hermano,
Porque una cosa es que haya gracia común que ilumine al hombre y que sea una forma de evitar la corrupción acelerada del mundo, por lo tanto algo de bondad se manifiesta, a comprender o a querer creer que el mundo realmente sigue el camino que nosotros seguimos. Y la Biblia nos dice que esos caminos son muy diferentes. Eso nos queda como primera lección. ¿Se entiende? Entonces, comprendiendo quién era ese pueblo y por qué Moisés había escrito esto para la gente de su época, pasamos al segundo punto de nuestra enseñanza, que yo le puse una respuesta despiadada o justificada, porque pasamos a ver entonces la respuesta de las personas de esta historia en relación a la violación de Dina. Y tenemos primero la respuesta de Simeón y Leví. Génesis 34:7 dice: y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Y nosotros vemos dos cosas que suceden en la interna de estos hombres. Primero, que la vejación de su hermana les trajo tristeza. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Ellos vieron a su hermana ser abusada y ellos se entristecieron. Pero no solo hubo tristeza, porque también nos dice la Biblia que se irritaron en gran manera. Es decir, despertó en ellos una gran ira. Y hasta acá yo les pregunto, ¿parece normal o no? Digo, ¿quién no se entristece o se va a irritar si su hermana o algún familiar muy cercano es objeto de algún abuso, como el que se menciona en el texto, hermanos? ¿No nos molestaríamos nosotros? ¿No nos entristecería acaso que algo así le ocurriera a alguno de nuestros familiares? ¿A alguno de nuestros hijos pequeñitos, los que tenemos hijos pequeños? Hermanos, en alguna medida está bien el airarse y el entristecerse. Pero miren lo que la Biblia nos relata respecto a cómo actuaron estos hombres. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor y les hablaron con, versículo 13, ¿cómo les hablaron? ¿Cómo dice la Biblia que les hablaron? No se amontonen. La Biblia nos dice y nos da el énfasis, nos muestra que estos hombres les hablaron con engaño, porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y más adelante los convencen y les dicen: pero si no nos escucháis y no os circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y más adelante en el versículo 25 nos dice que cuando estaban con más dolor, Simeón y Leví tomaron su espada y entraron a la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo Siquem a filo de espada. Esto es terrible. Y hay un análisis que tenemos que hacer de esto. En primer lugar, el accionar de Simeón y Leví fue un violento y directo quebrantamiento del octavo mandamiento. ¿Qué dice el octavo mandamiento? No levantar falso testimonio. Y ellos vinieron y hablaron a Siquem con falso testimonio, con engaño y con mentira, ¿o no? Y fíjense que parece que cuando ocurren cosas terribles, nosotros somos capaces de justificar nuestros pecados en pos de algo que es loable, ¿no? Porque, oye, habían abusado de su hermano, o sea, era normal que estuvieran enojados, ¿no? Lo primero que nos muestra es que ellos hablaron mentira y engañaron. En segundo lugar, ellos fueron livianos respecto a algo santo que Dios les había dejado. Hermanos, la circuncisión era la señal del pacto. Dios le dijo a Abraham que sus hijos debían ser circuncidados y los hijos después de ellos, y eso iba a ser por señal del pacto. Es decir, era la muestra de la pertenencia de esta gente al pueblo de Dios. Hermanos, era algo santo. Pero ellos en su ira y en su enojo ocuparon algo santo de manera irreligiosa, de manera liviana,
para poder lograr su cometido, que era la venganza. Y en tercer lugar, ellos cometieron un homicidio a una escala absolutamente desproporcionada. Lo que ellos hicieron no fue simplemente tomar venganza. Ellos fueron absolutamente desproporcionados con la venganza que ejecutaron. Y eso nos está hablando de ellos muy claramente. Tan grave fue lo que ocurrió que en su lecho de muerte, cuando Jacob estaba por fallecer y reúne a sus hijos años después de que José había crecido y había sido vendido y había estado en Egipto y había venido la hambruna y se habían encontrado de nuevo con ellos y se reúnen todos los hijos nuevamente, Jacob dice esto: Simeón y Leví son hermanos, sus armas instrumentos de violencia. En su consejo no entre mi alma, a su asamblea no se una mi gloria, porque en su ira mataron hombres y en su obstinación desjarretaron bueyes. Maldita su ira, porque es feroz, y su furor, porque es cruel. Los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Linda la bendición que les dio su padre antes de morir, ¿no? Jacob fue marcado por la violencia de ellos. Y la Biblia nos deja testimonio cómo esta ira desmedida y esta venganza absolutamente desproporcionada tuvo consecuencias a lo largo. Si usted mira la historia bíblica hacia más adelante, Simeón, si mal no recuerdo, participó en el reino del norte, que fue conquistado y desaparecido, y Leví fue, entre comillas, guardado, sin embargo, vivió en dispersión entre sus hermanos. Leví fue una de las tribus que nunca tuvo una tierra propia o un lugar fijo. Ellos sirvieron al Señor y tuvieron un privilegio tremendo, pero vivieron dispersos entre sus hermanos, cumpliéndose la palabra y mostrándonos lo terrible de la acción que cometieron. Hermanos, la Biblia deja contundente evidencia de que estos fueron actos terribles. Ellos actuaron con deshonestidad, abusaron de algo santo, engañaron y mataron a estos hombres delante de sus familias. Parece que leemos el relato y se nos olvida que estos hombres en Siquem, por muy paganos que hayan sido, tenían esposas y tenían hijos, ¿no? Y fíjense que ellos, sin ningún asco, llegaron y asesinaron a estos hombres en su punto de dolor frente a sus familias. Buen testimonio como la nación elegida, ¿no? Buena muestra de quién es Dios, ¿o no? Nos habla de manera terrible de eso. Después tenemos la respuesta de los otros hermanos de Dina, porque una vez que Simeón y Leví entraron y mataron a los varones del pueblo, se nos dice: después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana, y se llevaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y lo que había en el campo. Es decir, aprovecharon que la cosa estaba desprotegida, ¿cierto? Una buena oportunidad para enriquecerse y vamos sacando todo. Y no les bastó con tomar las posesiones, porque además se llevaron cautivos a todos los pequeños que había y a sus mujeres, y se robaron todo. El resto de los hermanos. Flor de familia de nuevo. Veníamos así, ¿cierto? Como avión. Flor de familia de nuevo tenemos. Saquearon la ciudad, robaron el ganado y se llevaron a las mujeres y los niños. Esto es una imagen terrible. Pero esto nos habla de algo aún más terrible, que parece estar entre las líneas de lo que es Génesis 34. Y es la respuesta de Jacob. Porque Jacob, hermanos míos, el padre de familia, el heredero directo de la promesa hecha a su abuelo Abraham, él tuvo una reacción digna de no imitar. Primero, se nos muestra que de manera notable, cuando su hija había sido violada, este no hizo más que guardar silencio. Él guardó silencio. El versículo 5 dice: y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaron.
A priori alguien podría decir, bueno, esta es una respuesta sabia que tuvo, ¿no? No actuó temperamentalmente, no se levantó en ira, no sacó la espada, ¿cierto? No fue a tomar venganza, ¿no? Él era un hombre recatado, sabio, prudente. Pero no es lo que nos dice la Biblia, porque él no solo guardó silencio, sino que su silencio fue acompañado por una absoluta y fría pasividad. Hermanos, no hay ni un versículo en el capítulo 34 en que Jacob se lamente de lo que le ocurrió a su hija. Ni uno. No hay ni un versículo que nos muestre el dolor o el sufrimiento que le debió haber provocado a un padre ver a su hija ser abusada. Y eso nos habla de Jacob, ¿no? Eso nos habla de él. Él no fue a ver a su hija. Cuando estuvo con Siquem, no le pidió explicaciones, no increpó al padre de Siquem, no elevó un ruego a Dios, no invocó a Dios pidiendo justicia. Jacob no hizo nada. Y eso es terrible para el relato. Él no hizo nada. Si alguno busca un modelo de paternidad afectivo y que pueda impactar positivamente la vida de sus hijos, este no es uno de ellos. Jacob es el antiejemplo de lo que un padre debiese ser, por lo menos en esta situación. Y aquí es necesario hacer un paréntesis para abordar esto, hermanos míos. El silencio y la pasividad de Jacob pudiera ser una muestra de lo que a veces ocurre en nuestros hogares, ¿o no? Y esto se pone interesante para nosotros. Si quieren, los varones se pueden poner casco mientras tomo agua. Porque la pasividad, hermanos, y el silencio en el hogar, viniendo de los varones, no aporta en el cuidado de nuestros hijos. Evitar las conversaciones incómodas en pos de que el tiempo arregle la situación no hace sino socavar la confianza de nuestros hijos y abrir brechas para que el mundo les disipule. Eso es lo que hace en nuestro hogar. Cuando los varones que tienen esto o debieran tenerlo puesto no están haciendo o no están cumpliendo el rol que Dios les delegó que hicieran, están abriendo brechas para que su familia sea destruida, para que sus hijos sean dañados, para que el mundo tome más influencia sobre su familia que lo que ellos y la palabra de Dios debiesen tener. El silencio, la frialdad y el menosprecio tuvo un efecto en esta familia. Y eso es terrible, hermano. Yo imagino que todos de alguna manera natural amamos a nuestros hijos, ¿no? Imagínense lo terrible de que nuestro hijo viva en alguna situación como la que se menciona acá. Hermano, ¿no debería remover nuestro corazón? ¿No nos llevaría a llorar, a gemir, a dolernos de la situación que está viviendo? Pero a propósito, Moisés nos deja registro que Jacob no hizo absolutamente nada de eso. Y tenemos un ejemplo más en la Biblia que nos habla de la crudeza y de las consecuencias de esto. Y ese ejemplo es el de David. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículos 1, 2 y después del 10 al 18 dice así. Después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y Amnón estaba tan atormentado a causa de su hermana Tamar, que se enfermó porque ella era virgen y le parecía difícil a Amnón hacerle cosa alguna. Versículo 10. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las llevó para que comiera, él le echó mano y le dijo, ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Pero ella le respondió, no, hermano mío, no abuses de mí, porque tal cosa no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿Le parecen conocidas esas palabras, no? Pues ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y tú serás como uno de los insensatos de Israel. Ahora pues te ruego que hables al rey, que él no me negará a ti. Pero él no quiso escucharla. Como era más fuerte que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces Amnón la aborreció con un odio muy grande, porque el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y Amnón le dijo, levántate y vete.
Pero ella le respondió: no, porque esta injusticia que me haces echándome fuera es mayor que la otra que me has hecho. Mas él no quiso oírla. Llamó pues a su criado que le servía y le dijo: echa a esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella. Llevaba un vestido de manga larga, porque así se vestían con túnica las hijas vírgenes del rey. Y su criado la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Segunda de Samuel, desde ahí en adelante, nos sigue relatando lo que ocurrió con David. ¿Y sabe qué tiene en común David y Jacob? Que los dos no hicieron nada. Los dos vieron el dolor y el sufrimiento de sus hijas y no hicieron nada. Ellos no actuaron, hermanos. Tanto Jacob como David fueron pasivos y guardaron silencio. Y esto no les salió gratis. Hermanos, esta conexión quiero que usted vea. Segunda de Samuel nos sigue relatando lo que ocurrió. Tamar tenía un hermano que se llamaba Absalón, hijo de David. Y Absalón, al ver la injusticia contra su hermana, se enojó muchísimo. Tanto se enojó y se airó, viendo que su padre no hacía nada, que él se levantó y mató a su hermano. Y al continuar viendo la pasividad de David, se levantó y se rebeló contra él. Y levantó hombres contra su padre y luchó contra él. Y el final de la historia es terrible, hermanos. Es terrible, porque la Biblia nos muestra que al final de la historia Absalón terminó muerto y David terminó llorando como una Magdalena por haber perdido a su hijo. Pero ese perder a su hijo no fue sino fruto de su negligencia y de su pasividad. Y aquí es donde las historias se conectan, porque Simeón y Leví son culpables de su pecado, son culpables de su ira. Pero quien es culpable de no contener a sus hijos es Jacob. Jacob propició que la ira desenfrenada, que la tristeza pudiera consumir el corazón de sus hijos. Y su pasividad generó en ellos amargura, tanta amargura que los llevó a tomar la venganza por sus propias manos. Y hermanos, esto es tremendo para nosotros, porque debiera hacernos reflexionar mucho en nuestro rol de padres. La Biblia es tremendo lo que muestra. Hacia el final del capítulo 34 dice: entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos le dijeron, yo imagino la cara de estos hermanos mirando a Jacob, hablando tanta estupidez, mirándolo, y le dijeron: ¿entonces habían de tratar a nuestra hermana como una ramera? Esa es la respuesta de los hermanos. Y fíjense que nos muestra la Biblia que Jacob no se molestó porque Simeón y Leví pecaron contra Dios. Él no estaba molesto por eso. Él no estaba molesto porque habían dado rienda suelta a su ira. Jacob no estaba molesto porque sus hijos habían mentido y engañado. Él estaba molesto porque tenía temor de la represalia de los pueblos alrededor hacia él. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Se estaba poniendo él por sobre todos. Eso es lo que estaba haciendo. Él estaba hipotecando a su familia y a sus hijos para él quedar bien. Si algo le molestaba, no era que sus hijos hubieran pecado y lo terrible de la violación de su hija, era que él había quedado mal. Uy, ¿qué va a decir la gente? Uy, ese Jacob, uy, mira, los hijitos que tiene. Eso le preocupaba más que el real estado de sus hijos. No nos muestra la Biblia un padre afectivo que fue a sus hijos y los consoló y compartió con ellos, y usted me podría decir, no, es que eso es muy del siglo XXI. Pero la Biblia nos muestra más adelante que Jacob con José era tierno. Y con su último hijo Rubén también era tierno. Y los tomaba y los besaba y los abrazaba. Entonces no es un problema de que Jacob no fuera así. Es un problema de que él tenía preferencias. Y en esa lista de preferencias y de prioridades, él estaba primero que sus hijos. Yo les pregunto,
¿Nos molestamos nosotros por el pecado de nuestros hijos o por cómo quedamos delante de otros cuando ellos pecan? Cuando usted está en alguna reunión e invita a alguien a su casa, usted va a la casa de alguien y sus hijos comienzan a hacer locura y se portan mal, ¿qué le molesta a usted? ¿Le molesta que su hijo le desobedezcan a usted o le molesta lo que la gente vaya a pensar de usted? ¿Nos irritamos cuando nuestros hijos pecan porque el pecado les ha logrado dominar o porque eso afecta a mis intereses personales? ¿Qué nos molesta de nuestro hijo? ¿Nos molesta que no se callan porque yo quiero hacer otra cosa o nos molesta que no se callan porque les dimos una instrucción y no están obedeciendo a Dios? ¿Acaso somos como Siquem, que cuando algo se atraviesa en nuestra mirada estamos dispuestos a todo por alcanzarlo? Algunos no somos así. Parece que miramos este texto y decimos, hoy la historia de estos hermanitos es un buen informativo. Hoy día domingo aprendí algo más de la historia de Israel y nos vamos para la casa, ¿cierto? Pero ¿no somos nosotros así acaso? ¿No nos atravesamos con algo y sacrificamos lo nuestro con tal de lograrlo o no? Hermanos, aquellos que son muy buenos para trabajar y que están sacándose la mugre, tanto al punto de desaparecer de sus casas, con la finalidad de darle una mejor educación a su familia, un mejor pasar, ¿lo hacen realmente por amor a su familia? ¿O lo hacen para que ustedes estén cómodos y el día de mañana sus hijos estén cómodos y ustedes puedan estar bien? ¿Por qué lo hacemos? ¿Somos como Amor, el padre de Siquem, que justifica el pecado de su hijo una y otra vez sin confrontar la maldad de nuestros hijos? Hermano, usted y yo tenemos que entender que nuestros hijos son pecadores. Esos son. Y eso no los hace menores en ninguna medida. No los hace inferiores, no los hace un ser humano de segunda categoría. Pero tenemos que entender que nuestros hijos son pecadores y que sus pecados necesitan ser hoy día corregidos, atrincados y de la mejor manera posible tratados, porque es nuestro deber que ellos honren al Señor. Tal vez somos como los hermanos de Dina, que viendo una oportunidad de enriquecerse, no tenemos ningún pudor en pasar por sobre los demás para tomar lo que nos interesa tomar. Eso hicieron ellos, ¿no? Las mujeres llorando la muerte de su esposo, los niños llorando la muerte de sus papás, y ellos, permiso, hay una maletita, permiso, la vengo a sacar, ¿cierto? Permiso, voy a darme esta mesita, en medio del dolor y del sufrimiento. Hermano, me parece que así somos nosotros a veces, ¿o no? Nos da lo mismo el sufrimiento del que tenemos al lado, lo que nos importa es mi objetivo, mi objetivo, mi objetivo. Y nos ponemos egoístas. O quizás somos como Simeón y Leví, y le damos rienda suelta a nuestra ira a diestra y siniestra, y la justificamos. Hermanos míos, escúchenme, siempre va a haber una forma en que pecaminosamente justifiquemos nuestra ira. Siempre, hermano. Lo que les quiero decir es que nunca les va a faltar excusa para que cuando se le pare la pluma te diga que si es que algo pasó. Siempre va a haber excusa, hermanos. Pero delante de Dios, hermanos, delante de Dios estamos dando rienda suelta a lo que hay en nuestros corazones. ¿De verdad? Quizás alguno puede decir, bueno, yo no soy iracundo, pero quizás es murmurador, o maldiciente, o mujeriego, o le gustan los hombres, y pensamos que tenemos domado ese pecado. Pero hermanos, nos parecemos mucho a la gente de la cual nos habla Génesis 34. En mayor o menor medida, somos muy parecidos a ellos, y esto tiene que hacernos reflexionar. Hasta acá el texto es una advertencia clara para los israelitas que iban a entrar en la tierra prometida. Es un cartel grande que les dice, ojo con la gente de esa tierra. Recuerden los mandamientos, no se mezclen, no tomen mujeres, no sean como ellos. Pero este texto funciona también como un espejo para nosotros. Porque a primera vista muchos de nosotros levantamos el dedo y decimos, uy, este Jacob, este Simeón, este Leví, uy, cómo no tuvieron dominio propio. Algunos quizás hasta justificamos esa matanza. Ellos recibieron lo que merecían porque abusaron de esta hermana. Pero hermanos, no podemos olvidar que si nosotros hoy día no somos ellos, es solamente por la gracia de Dios en nuestra vida. Hermanos, es por eso. No es tu diligencia, no es tu devoción,
no es tu intelecto, tu capacidad de ser ordenado, metódico, es la gracia, hermanos míos, que separa nuestra vida de estar en el abismo como otros hombres. Es la gracia del Señor. Debiéramos examinar nuestro corazón, porque al igual que Jacob, muchas veces somos movidos por nuestro propio interés antes que por lo que Dios desea, ¿o no? Y aquí hay un dato para que lo analice. No lo había querido mencionar porque no está tan claro, pero no hay evidencia de que Dios le haya dicho a Jacob que morara en Siquem. Usted no va a encontrar esa evidencia en la Biblia. Dios le dijo: vete a la tierra de tus padres y de tu parentela, que era Canaán. Igual estaba en Canaán, pero Siquem y Hebrón, donde había muerto, donde había estado sepultado Abraham, tenía una distancia como 90 kilómetros, para que usted se haga la idea. Y donde Dios lo manda después, que es en Betel, tenía una distancia como 20 y tantos kilómetros. La Biblia no dice claramente que Siquem no era el lugar, pero tampoco dice que ese era el lugar que Dios le había pedido. Por lo tanto, nos abre la puerta a ver qué realmente estaba moviendo a Jacob para haberse establecido ahí. Al igual que Simeón y Leví, podemos hoy día estar justificando nuestro pecado y nuestra maldad en pos de algo que es loable, ¿o no? Eso lo hacemos con nuestro hijo. Yo he escuchado muchas veces eso, y perdone, pero es el ejemplo que se me ocurre. Hermano, ¿tu hijo cómo está? No vino hoy día a la iglesia porque está estudiando. Tiene una carrera que sacar adelante. Y hermano, gloria a Dios, qué bueno. No sabía que la carrera era más importante que el Señor. Pero fíjese que nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Nos vamos a acostar y no oramos porque estamos cansados. Fue un día duro, difícil, batallamos, luchamos, estuvo intenso, el trabajo está difícil. Y en una serie de cosas justificamos nuestra negligencia y nuestro pecado. Al igual que Siquem, pecamos deliberadamente porque seguimos nuestro corazón. Qué hombre más pasional. No, pastor, no, hermano, si estoy tan enamorado, yo sé que Dios va a convertir a esta persona. De verdad, Dios me dijo que se iba a convertir. Ateo, marxista, lo que usted quiera ponerle. Pero Dios dijo que se iba a convertir. Y validamos algo que es contrario a lo que Dios dice, porque Dios es clarito en decirnos con quién nos debemos mezclar, ¿o no? O Dios es ambiguo en la Biblia y decimos: oye, pero a la hermana allá le funcionó. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia, no es la norma general. Entonces debemos ser cuidadosos. Y esto nos lleva al último punto de nuestro sermón, que qué manera de quebrarme la cabeza, hermano. Después le preguntan a la Nati si quieren. Pero yo decía, ¿de qué nos habla este texto? ¿De qué nos está hablando Génesis 34? Porque no hay mandamientos explícitos, porque Dios no es mencionado dentro del texto, porque claramente ellos no son un ejemplo, pero no podemos ser moralistas y decir: bueno, no hay que ser como ellos nomás. Es muy simple. Este texto nos está mostrando la necesidad de un redentor. Este texto nos está abriendo la realidad de lo que es la vida lejos de Dios. Por una parte, un pueblo pagano, y por otra parte, un pueblo que, aunque conoce a Dios, no está considerando a Dios en las acciones que tiene que hacer. Así de ruda, de difícil, de cruda es la vida. Génesis 34 nos grita, hermanos míos, que se necesita un redentor. Se requiere un salvador. Urge encontrar a alguien que verdaderamente pueda transformar los corazones antes de que nosotros destruyamos a todo lo que tenemos en derredor nuestro. Eso nos está gritando Génesis 34. Hay una comparación que se puede hacer. Mientras que Siquem es un egoísta pagano que se levanta a tomar por la fuerza aquello que no le corresponde, Jesús, nuestro amado, se levanta en amor, amándonos primero y llegando a nuestro corazón. Alguien podría decirme: bueno, pero el Señor es soberano y Él elige a quien quiere, ¿o no? Sí, ¿sí o no? Confesión de fe, ¿dónde está confesión de fe? ¿Es soberano el Señor o no? Y si Él dice Él va a ir, porque Él es soberano. Pero la Biblia también nos muestra que no hay nadie que verdaderamente sea hijo sin amar a Jesús. Por lo tanto, es un tema de amores. Primera de Juan 4:19 dice: nosotros amamos
porque Él nos amó primero. Entonces Dios es soberano, Dios va a hacer lo que Él quiera, sí, pero Él es un Dios de amor, que nos ama. Y en respuesta a ese amor, nosotros respondimos en amor y somos hijos hoy día que le amamos a Él. Por eso necesitamos mirar a Jesús. Porque nosotros vemos este texto y encontramos cosas terribles. Pero esas cosas terribles nos hablan de quién realmente es Jesús. Porque a pesar de que este pueblo conocía a Dios, su corazón no estaba totalmente transformado. Y la historia desde ahí en adelante, acuérdense que estamos en Génesis, hermanos. Recién. Falta tanta historia bíblica por delante. Viene el exilio, perdón, la estadía en Egipto, la salida de Egipto, la conquista de la tierra prometida, el armado de los dos reinos y todo lo que pasó entre medio. Y pasaron cientos y miles de años. Y ese pueblo, a pesar de que era el pueblo de Dios y vio milagros y vio proezas y tuvimos profetas y vieron tremendas cosas, hay una conclusión que se da. Y es que ese pueblo jamás tuvo un corazón de carne. No lo logró, hermanos. Se necesitaba al Mesías. Y el Nuevo Testamento viene precisamente a mostrarnos el cumplimiento de la llegada del Redentor. Eso es lo que grita Génesis 34. Y nosotros vamos a leer en la Biblia tantos pasajes que parecen duros o parecen violentos o parecen abusivos, pero nos llevan a ver, hermanos míos, que necesitamos a Jesús, porque nosotros no somos tan diferentes. Y porque si no, hermanos míos, vamos a dejar la tendalada del terreno nuestro. Y quizás algunos lo estén pasando hoy día dificultades por no haber considerado a Dios. Y lo que yo les puedo aconsejar hoy día, hermanos míos, es que mediten honestamente respecto a quién están considerando en sus vidas. Porque que la calamidad no haya llegado no significa que no vaya a llegar. Y no quiero ser pájaro de mal agüero con esto, ¿cierto? Pero si no consideramos al Señor en nuestra vida, en realidad no somos muy diferentes a los tipos paganos, violentos, agresivos y egoístas que leímos en Génesis 34. Amén. Póngase en pie, por favor. Si alguno de nosotros hemos estado alejados del Señor, hoy día es un buen momento para que le pidamos perdón y volvamos a Él. Si alguno ha estado viviendo sin considerar al Señor, este es un buen momento para que le pueda pedir perdón al Señor y pueda rogarle que nos ayude a caminar en Él. Y si alguno hoy día, hermanos, tiene la virtud, tiene la bendición de que puede decir, yo y mi familia estamos bien, es un buen momento para que le dé gracias a Dios por la misericordia que Él ha tenido.